¿Qué tal? Hoy vamos a darle un giro completo a esa idea de gestionar el tiempo para reemplazarla con algo mucho más poderoso, la autoorganización estratégica. El chiste es que cada hora del día de verdad trabaje para nosotros y nos dé el máximo impacto posible. Y miren esta frase de William Penn, le da justo al clavo, ¿lo creen? Todos hemos sentido esa lucha constante por usar bien el tiempo. Pero a ver, ¿y si todo el enfoque estuviera mal desde el principio? Justo esa es la pregunta clave, la que puede cambiarlo absolutamente todo y nos obliga a pensar en la productividad de una forma, totalmente distinta. A ver, seamos honestos, el tiempo no se puede gestionar, no hay manera. El tiempo simplemente pasa y ya. Lo que sí podemos controlar son nuestras acciones, nuestra energía dentro de ese tiempo. Y justo ahí, en cómo se organizan esas horas, está la diferencia entre un líder promedio y uno verdaderamente fuera de serie. ¿Les suena familiar? Eso de vivir apagando fuegos todo el día, correos, mensajes, emergencias que salen de la nada. Este estado de urgencia permanente nos deja agotados, sí, pero sin avanzar de verdad. Nos mantiene súper ocupados, claro, pero ¿efectivos? No tanto. Ok, entonces, ¿por dónde empezamos? El primer pilar de este sistema es aprender a decidir. Así de simple. Necesitamos un método claro para poder ver cada tarea que nos llega y decir, esto sí importa, esto no. Y aquí está el meollo del asunto. Las actividades prioritarias son las que, de verdad, directamente nos acercan a nuestras metas más grandes. Son las que, si no las hacemos nosotros, simplemente nadie más las va a hacer. Son, literal, los ladrillos con los que construimos el futuro. Pensemos en ejemplos concretos, como prospectar nuevos contactos, dar seguimientos personalizados o dedicarle tiempo a la mentoría del equipo. Estas son las cosas que dan frutos a largo plazo, y por eso mismo tienen que ser lo primero que agendamos, protegiendo ese tiempo como oro. Muy bien, ahora, ¿qué pasa con las actividades importantes? Ojo, estas sí suman valor, claro que sí, pero a diferencia de las prioritarias, son más flexibles. Digamos que no son el motor principal, sino todo lo que le da soporte. Tareas como actualizar las redes o organizar documentos son valiosas, pero si las movemos de día, no se cae el mundo. El chiste es que estas tareas se acomodan alrededor de nuestras prioridades y nunca al revés. Y por último, tenemos las famosas urgencias. Ya saben, los imprevistos, esas cosas que salen de la nada y piden atención ya. El verdadero peligro es quedarse a vivir en este modo. Si la mayor parte del día se va en lo urgente, es una señal de alerta. Significa que no se está planeando, se está reaccionando. Para eso nos sirve esta matriz. Es una herramienta súper sencilla para decidir rápido. Llega una tarea nueva y nos preguntamos, a ver, ¿esto me acerca a mis metas? Sí. Entonces es prioritaria. No. Ok, ¿añade valor real? Sí, es importante. No. Ok, última, ¿es algo imprevisto para ya? Sí, es urgente. Si la respuesta a todo es no, es una distracción. Fuera. Ok, ya que sabemos qué hacer, el segundo pilar es cómo lo vamos a organizar. Y aquí es donde entra una técnica increíble, el time blocking o bloqueo de tiempo. Esto básicamente convierte esa lista de pendientes infinita en un mapa visual de nuestro día. La idea es súper simple, pero muy poderosa. En lugar de tener una lista que nunca se acaba, la agenda se vuelve nuestro plan de ataque. Cada hora tiene un porqué, un propósito. Y cada bloque se trata como si fuera una cita con el cliente más importante del mundo, inamovible. Miren, así es como se vería un día organizado con esta técnica. Se agrupan tareas parecidas en bloques temáticos, uno para prospección, otro para liderazgo, uno más para lo administrativo. ¿Qué logramos con esto? Muchísima más eficiencia y, sobre todo, mantenemos el enfoque. Pero ojo, un error súper común es hacer una agenda tan apretada que no se pueda ni respirar. Por eso es vital dejar como un 20% de tiempo colchón. Ese espacio es para los imprevistos, para moverse de una tarea a otra, para un descanso. Es lo que evita que todo el plan se venga abajo con la primera interrupción. Perfecto. Llegamos al tercer y último pilar. Ya decidimos qué hacer, ya lo organizamos, ahora toca ejecutar. Y aquí la clave ya no es el tiempo, sino la energía. La gente que logra resultados increíbles sabe esto. El tiempo es el mismo para todos, pero la energía, esa sube y baja.
Hay un concepto buenísimo, el de trabajo profundo contra trabajo superficial. El trabajo profundo es donde se crea el valor de verdad. Son esas tareas que exprimen el cerebro y necesitan cero distracciones. El trabajo superficial, pues hay que hacerlo, pero no es lo que nos va a hacer crecer. Entonces, la estrategia es muy lógica, ¿no? Hay que poner las tareas más difíciles, las prioritarias, justo cuando tenemos más energía, que suele ser en las primeras horas del día. Y ya las cosas más mecánicas, lo administrativo, eso lo dejamos para cuando la pila ya va bajando. Cuando logramos juntar estos 3 pilares, decidir, organizar y ejecutar, pasa algo increíble. Hay una transformación de fondo. Dejamos de ser víctimas de lo que pasa en el día, de solo reaccionar, y nos convertimos en los directores de nuestro propio enfoque y, por supuesto, de los resultados. Y para resumir todo esto, hay una frase de Stephen Covey que es perfecta. La clave no es priorizar tu agenda, sino agendar tus prioridades. O sea, las prioridades no tienen que pelearse por un huequito en el día. Al contrario, todo el día se tiene que construir alrededor de ellas. Y bueno, para cerrar, queda esta reflexión. El tiempo va a seguir corriendo, hagamos lo que hagamos. La pregunta importante es, ¿vamos a dejar que simplemente se vaya o vamos a invertirlo de forma estratégica? Al final, la decisión está en nuestras manos. Más consistencia es uno de los atributos importantes que me van a ir construyendo. Aquí vamos al siguiente punto, que tiene que ver la fuerza del propósito y cómo lo voy a construir esos puentes, cómo lo voy a externar. Acuérdense que el liderazgo auténtico se trata de inspirar e influenciar, pero primero tengo que inspirarme e influenciar para después poder hacerlo hacia afuera. También es de poder desarrollar, impactar y crear esa mejor versión de las personas. Como decía el investigador Simon Sinek en su libro Start with Why. Aquí explica cómo los líderes más influyentes son aquellos que tienen un propósito claro, tienen su porqué muy claro qué es lo que van a hacer o qué es lo que quieren lograr. Y a través de ese propósito claro, inspiran a otras personas a seguirlos. Por la manera como lo comparten, por la manera como lo están diciendo, genera esa energía y esa conexión de decir, ok, caminemos para allá. Cuando sabes hacia dónde vas y lo tienes muy claro, a la gente que vas a invitar a tu proyecto, la vas a inspirar. Puede ser a tu equipo, a tu familia, a tu comunidad, y encuentran en ti esa brújula, porque tú tienes confianza en que puede lograr y se transmite esa confianza e impacta esa confianza. De acuerdo a lo que nos dice la Universidad de Stanford, que publicó un estudio donde comprobó que los equipos guiados por líderes que tenían claro su propósito, aumentaron su rendimiento hasta un 33% y mostraron un mayor compromiso. ¿Por qué? Porque eso los inspiraba a que estaban caminando hacia el lugar correcto y que estaban haciendo las acciones que los acercaban a ese resultado. Aquí la parte interesante es el beneficio y cuando tienes un propósito claro, ese por qué, tiene doble impacto, porque te da dirección personal, pero al mismo tiempo generas un impacto positivo a quien los rodea. Por eso es importante el que te sientes y tengas claro cuál es ese propósito, cuál es ese objetivo, qué significado tiene y cuál es el rumbo que quieres caminar para que después puedas transmitirlo y tú guíes y reenfoques a la gente a ese punto que tú quieres lograr. Aquí nos vamos al tema de entenderlo y reflexionar. Quiero que te tengas un momento y lo visualices y lo pienses. ¿Qué decisión estás tomando hoy para crecer? ¿En qué quieres crecer y qué quieres desarrollarte y por qué? El por qué es muy importante, porque eso me va a dar ese objetivo y esas acciones por las cuales me estoy comprometiendo a llevarlo a cabo. ¿Por qué? Porque si ese por qué me implica el tomar un curso, el capacitarme, el desarrollarme, que tiene un propósito. Sí, va a ser más disciplina que motivación definitivamente, pero sé que si termino este contenido, esta información, me va a acercar a ese paso de lograr el resultado. 2. ¿Qué propósito está guiando tu vida y por qué quieres liderarte? Vean, esta pregunta está interesante. ¿Qué propósito estoy guiando mi vida para liderarme? ¿Por qué? ¿Por qué lo quiero hacer? Porque quiero
dedicarle tiempo, recursos, quiero lograr resultados, pero eso me va a llevar a una transformación y hasta un cambio de hábitos. Y es interesante el que puedas darte esa oportunidad de reflexión.